todo. Hoy es lunes, es el día favorito de Cris. Eso significa que nuestra pastora Raquel García está aquí con nosotros y tiene un tema interesante de qué hablar, como siempre, los lunes. Pastora, gracias por estar con nosotros. Gracias, chicas, por recibirme otra vez en este palacio. Ya me siento que mi semana tiene que iniciar así. Amén. Cuando usted no venga un lunes, le vamos a hacer falta. Así mismo ha sido. Tenemos un tema importante hoy y es un tema que yo diría que hace que muchas personas tengan un poco de rechazo hacia la iglesia y es el tema del diezmo. Por ejemplo, yo fui a la iglesia que yo voy desde hace muchos años, llega mi pareja, y a él le gustó y le llamó mucho la atención que en esa iglesia el diezmo solamente se menciona una vez al mes. Siempre están las urnas, pero solamente se menciona una vez al mes. Pero la gente como que toma eso como punta de lanza para decir si es bueno o es malo esa iglesia. ¿Se puede utilizar el diezmo como poder en la iglesia? ¿Hace eso que la gente rechace a la iglesia o que le caiga en gracia? Mira, hay muchas personas que ponen resistencia con el tema de finanzas y no solamente en el ámbito eclesiástico, sino cualquiera que sienta que su dinero está siendo puesto en amenaza, prende una alerta. Pero yo quisiera que comenzáramos primero entendiendo bien lo que es el diezmo, desde una perspectiva bibliocéntrica y su origen, de dónde nace. El diezmo, en palabras sencillas, es simplemente el apartar el 10% de todo lo que tú recibes como ingreso o ganancias, en el sentido genérico de tu vida. Ahora bien, su origen nace de una ley, que es la ley de Moisés, que fue instaurada para la nación de Israel. Viene siendo como un sistema inclusive tributario, donde ellos tenían la obligación de apartar de sus cosechas, de sus ganados, de sus bienes materiales, un 10% obligatorio para diferentes ámbitos. Inclusive, o sea, cuando digo para el pueblo de Israel, es que era algo exclusivo para ellos como nación. Y se entregaban 3 tipos de diezmo, y lo vemos en la parte bíblica. Número 1, un diezmo que era exclusivo para el sustento del templo y también para las fiestas que celebraban los judíos, que eran sagrados para ellos. También se entregaba un segundo diezmo que era para el sustento de la tribu de Leví. Los levitas vienen siendo como los servidores, que su única función era trabajar en la iglesia 24/7. Ellos, ustedes saben que por tribu, es una de las 12 tribus de Israel, hijos de Jacob, y Leví tenía ese rol único. Por ende, a ellos no se les entregó una herencia o una concesión como quizás a los demás. Y en tercer lugar, había un diezmo que era solo para las necesidades del pueblo. Dígase los huérfanos, dígase las viudas, que era como un nicho donde se practicaba mucho la piedad. Entonces, partiendo de ahí, el diezmo ya hoy día no tiene ese carácter obligatorio que ese sistema tributario sí tenía, porque cuando viene Cristo, abole entonces esa ley e instaura un nuevo sistema, vamos a decir así, de vida, que reposa en 3 factores, que es el amor, que es la gracia y la generosidad voluntaria. Uh-huh. Entonces, creo que era importante tener esa base para que a partir de ahí, entonces, digamos la parte de las preguntas, porque tenemos que entender de qué se habla y por qué la iglesia de hoy, entonces, hace esto. Pero, pastora, usted dice que no era obligatorio. No es obligatorio hoy. Ahora, antes sí. Antes sí. Uh-huh. Pero la gente siente que es obligatorio hoy, ¿no? Oye, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú entiendes que la palabra te autotitula a ti como mayordomo y administrador, ¿qué quiere decir eso? Que al final lo que tú tienes no es tuyo, sino que Dios te eligió a ti para tú manejar y administrar los bienes que se te puso a tu cargo. Pero nosotros queremos vivir la vida como dueños y no como administradores, donde entendemos que por gracia de Dios nosotros somos lo que somos, hemos obtenido lo que hemos obtenido, hemos ganado lo que hemos ganado. Entonces, las iglesias, por ejemplo, tienen gastos. Una iglesia que no tiene un apoyo estatal, como quizás la tradicional católica, tiene gastos de mantenimiento de una estructura física. O de local, en general. De local, claro. Pagan renta, como quizás en nuestro caso. Tú tienes un personal al que tú tienes que pagarle. Tú tienes una nómina donde se cubre la limpieza, donde se cubren diferentes gastos de luz, electricidad, un sinnúmero de cosas. Y ese tipo de sustento es necesario tenerlo. Y la ofrenda voluntaria a la que la Biblia se refiere es el medio por el cual esto se logra, pero realmente la iglesia va mucho más allá que un templo físico,
porque están las misiones. Así como ustedes tienen una misión de próximamente ir a repartir útiles escolares, la iglesia tiene una responsabilidad social. Y con cierta frecuencia va a batalles, va a la cárcel, va a lugares donde hay prostitutas y les llevan cosas, y todo eso es sostenido. Hay misiones que tú tienes que solventar, y todo eso se saca realmente de la dádiva que dan los feligreses. El problema es cuando tú quieres sugestionar a obligatoriedad a la gente, de que si no hace eso, entonces no puede disfrutar de lo que es el beneficio de la grey. Cuando al final... una psicología, pastora. De manipulación. De manipulación. Y de que se sienta como una transacción. En mi experiencia personal y también lo que he escuchado de personas allegadas a mí, es que lamentablemente se han visto expuestos a mensajes, a prédicas con este mensaje que indica que básicamente es como una transacción con Dios. Señor reprenda. O sea, porque tú aportas, porque tú diezmas, porque tú entregas una ofrenda, entonces Dios te va a bendecir por eso. ¿Me entiendes? Entonces, esa idea, hay personas que obviamente incluso sí creen en eso, caen en eso, y hay otras personas que por eso les choca tanto y dicen, pero es que esto no debería de ser. Entonces, ya se quedan con ese mal sabor para con la iglesia o para con ese predicador o predicadora. Entonces ahí empieza ese rechazo, porque como usted dice, todo el mundo que trabaja, que le ha costado conseguir sus ingresos y formar su patrimonio, por pequeño o grande que sea, pues cuando lo siente como que en amenaza, o cuando siente incluso que quieren burlar su inteligencia, entonces ahí como que se retrae. Y yo siento que eso es lo que más común yo he escuchado. ¿Han llegado personas a ustedes a la iglesia donde se le han acercado y les han externado estas preocupaciones, esas inquietudes? Definitivamente sí. Nosotros hemos recibido en nuestra iglesia personas que salen de otras congregaciones heridas porque hay una manipulación a lo claro con lo que es el dinero. Y es triste decirlo que por el mal manejo de muchos se embarre a la generalidad. La verdad es que Dios pesa los corazones. Y yo quiero citar un texto, Cris, que está en el libro de 2 de Corintios capítulo 9, versos 7 y 8, que dice así: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión. Esos son indicadores de que si se hace una presión, entonces ahí es un punto de alarma. Y dice lo siguiente: porque Dios ama a la persona que da con alegría. Verso 8. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Yo creo que en el reino de Dios hay suficiente para todos. Y cuando tú entiendes el fin de lo que es impulsar el reino, porque aunque el diezmo es algo que se circunscribe a la ley de Moisés que ya fue abolida, es un principio que sí se sigue entrecruzando con la obra de la iglesia hoy. Por lo que cité antes, de las cosas que tienen que sostenerse, el reino y la labor se sostiene con recursos. Ustedes hace un momento hablaban de un certamen de belleza, eso se hace con recursos. Soma habló de una franquicia que se debe de pagar. Hay un dinero. Y así mismo, para ser de bendición al mundo, uno necesita recursos. Imagínate si todo el mundo practicara ciertos principios de generosidad. ¿Habría tanta necesidad? De hecho, nuestra asesora financiera siempre ha dicho que parte del móvil del crecimiento, de la mentalidad de la abundancia, es compartir eso que uno tiene con los demás. Amén. Totalmente. ¿Qué pasa ante Dios, pastora, si, por ejemplo, una persona da el diezmo, 1, y no es el 10%, 2, lo da, pero como decimos, como a regañadiente, como que internamente realmente no lo quería dar, su corazón no sentía que quería hacerlo, pero se sentía obligado, como que, cónchale, yo debería, no quiero, pero debería, y entonces lo hace? Ahí hay un verso que dice que nadie dé con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Amén. Cuando tú estás haciendo algo por la motivación incorrecta, yo diría que esa ofrenda ni siquiera Dios la recibe. Aunque aquí en la tierra hombres humanos la tomen y la administren, lo que tú buscas al ser generoso no es la gratitud del hombre, es el reconocimiento de Dios y que Él pueda bendecir también todo lo que a ti te resta. Porque inclusive el diezmo mismo es un acto de fe. Entonces, si la motivación causa eso en tu corazón, hermano, refrene su mano y póngase no primero a cuenta usted. No, porque no tiene ningún sentido. Claro. Entonces, tú mismo no eres bendecido a través del dar, porque se pierde la razón correcta por la cual lo haces. Entonces, por ejemplo, en ese caso, una persona que no lo siente, pastora,
Pero tiene que debería hacerlo. entonces, no, que no lo siente y la pastora dice que mejor no lo haga porque no va a recibir esa bendición. ¿Tendría esa persona entonces que sacar un momento y orar y pedirle a Dios que le trabaje y que le permita aprender a dar desde la gracia y desde la felicidad? Definitivamente sí. Y más cuando al final lo que tú recibes es que tú eres bendecido. O sea, realmente, como ustedes decían, la prosperidad no nace de montos, la prosperidad nace de un corazón cuya inclinación es ser de bendición y es ser de respuesta, como es la iglesia, que es una respuesta quizás a muchas necesidades de afuera, pero principalmente del alma. Entonces yo creo que todos deberíamos desear ser generosos, pero sobre todo deberíamos crear la mentalidad de que somos administradores y mayordomos, que estamos de paso y que se nos confió algo de lo cual también en su momento daremos cuenta, pero ojalá todo el mundo dispusiera carácter para pedirle a Dios, permíteme ver las cosas como son y no como tú, o más bien como tu palabra me la enseña, para que yo pueda dar con alegría, entendiendo que soy de bendición en la medida que también doy generosamente. Y yo me atrevo a decir que las personas que se sienten así, son personas que son calientasillas. Van a la iglesia, van a la hora que le toca el servicio, cumplen para decir que van, hasta poder subir una foto o hay una persona en esa iglesia que ellos quieren ver y aprovechan que están en el culto para ver, para cualquier razón externa y no porque realmente tú estás recibiendo el Espíritu Santo o realmente tú estás detrás de conocer más de la palabra de Dios, porque la misma palabra te va como cambiando tu corazón y esas son cosas que luego te salen. De igual manera, o sea, porque eso es obediencia al final. Entonces eso te sale como con una manera que tú lo das hasta con mucha alegría. Pero yo tengo una... Wow, permíteme Sí, claro. la pregunta. Yo creo que dijiste algo interesante y es cuando uno es parte tras bastidores de la labor que se hace. Cuando tú sabes el precio que se paga para hacer una actividad, cuando tú sabes lo que representa tú hacer una obra misionera y el sacrificio de tiempo, de recursos, entonces al tú estar integrado a esa mecánica, tú eres doliente porque tú estás viendo con claridad la forma en que los recursos son utilizados. Entonces, segundo lo que dices a través de este comentario, porque detrás en el backstage es que se ve la realidad de las cosas. Y ahí mismo, porque mi pregunta iba a ser acerca de por qué entonces, si ya eso fue abolido cuando Jesucristo llegó a predicar la palabra, entonces seguimos con el 10%, porque esa cantidad específica, eso siempre me ha llamado mucho la atención. Fíjate que en el Nuevo Testamento nosotros vamos a ver que se menciona inclusive el diezmo de Abraham a Melquisedec, que si lo citamos está en Génesis y que fue antes que la ley fuera dada. ¿Qué significa esto? Que el principio como tal está vigente mucho antes de la ley. Okay. El hecho de que la ley lo pusiera como obligatorio no significa que deje de ser importante. Y cuando hablamos de un porcentaje, te diría honestamente, hoy hay ofrendas que exceden lo que es ese porcentaje y que la gente lo hace por tanta gratitud que siente de Dios, de que todo lo que tiene ha sido por pura gracia, que lo dan con alegría. Y eso puede ser mucho más que un 10%, puede ser. Eso, es por eso que hablé del principio de la generosidad voluntaria, porque no tiene un monto, un límite, es lo que nace en tu corazón dar. Tenemos que cerrar esta conversación, pastora, pero me gustaría que usted con sus sabias palabras, por ejemplo, si hay alguien que va a una iglesia y tiene dudas de ese diezmo, tiene dudas de lo que hacen con él, tiene dudas de lo que pasa ahí con su dinero, ¿cuál sería el consejo que usted le daría a esa persona? Porque yo sé que hay mucha gente que cuando le hablan de eso del principio se ponen nerviosos, se ponen tensos, y cuando ven a los Diría pastores, mi papá que lo último que se convierte es el bolsillo. Esa está buena. Tu pregunta, con lo que tú quieres cerrar es algo muy lindo, porque mira, en primer lugar tenemos que tener en mente a quién entregamos esto. O sea, en la tierra lo reciben hombres humanos, pero realmente eso se lo damos a Dios, porque es de lo recibido de sus manos que nosotros damos. Sin embargo, te pudiera decir que una forma de tú sentirte también tranquilo con el manejo que hace tu iglesia o donde tú vayas a visitar, es que te asegures que hayan controles. Por ejemplo, que la iglesia esté legalmente constituida y amparada en la ley 122-05, que es la que le da lugar a las asociaciones sin fines de lucro. En segundo lugar, que haya un comité de finanzas y hayan contadores que sean los que trabajen los cierres, los estados fiscales. En tercer lugar, que todo sea transparente por la cuenta empresarial financiera, porque si bien es cierto las iglesias tienen un ingreso de dinero muy físico, o sea, muy líquido, no tanto virtual, ese dinero líquido debe entrar
a transparentarse a una cuenta empresarial y que se vean las entradas y salidas. Entonces, si tú no ves esos detalles claros en una iglesia, corre por tu vida, corre por tu bolsillo, por tu claro. bolsillo, o acércate a la autoridad y sincérate con esto, porque el pastor que hace un uso íntegro va a saber darte respuesta con total honestidad. Ahora, si tú ves Y sin que ofenderse. alguien es esquiva o quiere sugestionar, entonces es un indicador de que de repente estás en un lugar donde se practica el evangelio de la prosperidad, y eso es un grandioso tema para otro momento, porque Sí. es delicado. Sí, sí, bastante delicado. Entonces, no debe ofenderse un pastor o un líder de la iglesia porque le pregunten acerca de más detalle de cómo se manejan las finanzas, cómo se lleva, cómo funciona todo el tema del diezmo. Inclusive, la iglesia debería tener hasta público el uso que hace de los recursos, porque eso es lo que es. No podemos tener limitaciones por exponer de forma pública la manera en que uno maneja las cosas. Nosotros lo tenemos. Tú me preguntas ahora, ¿me puedes mandar el estado? Yo te lo voy a enviar, porque está transparentado y porque no hay nada de qué avergonzarse ni oculto. Ni que ocultar. Sin embargo, hay pastores que han abusado de esto, por lo cual se ha creado un muy mal testimonio, y para eso la palabra da un escarmiento. Yo me permito leerlo Claro. como cierre, un cierre un poco, pero mira, dice la palabra en el libro de 2 de Pedro 2, verso 3, llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho tiempo y su destrucción no tardará en llegar. Así que nosotros podemos estar confiados en que Dios exhibirá su justicia al que así lo merezca. Sin Así que embargo, el tranquilo reino con se extiende con recursos y contamos con tu generosidad para seguir haciendo eso. Y de esa misma manera, con esa misma generosidad, por eso es que tenemos eventos en la iglesia, que quiero que Así. usted aproveche que está aquí brevemente para que les invite a todas las reinas que nos ven a que se puedan unir. Claro que sí. Miren, el sábado 30 de este mes en el restaurante La Rambla tendremos una hermosísima actividad titulada Entre Tazas y Gracia. Será un evento donde vamos a traer nuestros amigos de Color Café, que nos estarán enseñando cómo se hace un café de especialidad de 3 tipos diferentes y de maneras distintas. Pero esto a la vez será un escenario para tú sacar un momento para invertir en ti, para tú compartir con mujeres que como tú son multiroles, que son madres, esposas, empleadas o emprendedoras, mujeres que necesitan como ese tiempo para ellas mimarse mientras fraternizan con otras que también pueden estar en la misma situación, a la vez que serás impactada con una palabra de transformación y que Dios va a hablar a tu alma. Y esto será el sábado 30 de agosto en La Rambla por nuestra iglesia. Y si te interesa, te invito a que lo sigas en Iglesia Cristo 911 en Instagram, y por ahí puedes preguntar, porque la información creo que ahora mismo ya está colgada. Sí, ahí está. Bueno, pues gracias, pastora. Los dejo con eso, @Iglesia Cristo 911 para más información acerca de este evento, que claro que yo voy a estar por allá. Me llevo las reinas. Y habrá muchos regalitos. Ah, excelente.